Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es de las neoplasias, ¿no? De las neoplasias que han tenido en los últimos años un avance importante dentro de lo que es su manejo y tratamiento, ¿no? Era uno de los cánceres, en nuestro país sigue siendo el cáncer que no ha avanzado, digamos, en el problema, en el éxito del tratamiento, y es el que tiene mayor mortalidad, ¿no? Pero sin embargo en el mundo esto ha disminuido, es un cáncer que no tiene una prueba de screening, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? No tiene una verdadera prueba de screening, pero sí todo un proceso de sospecha de lo que se llama el nódulo pulmonar solitario. Entonces vamos a revisar también el nódulo pulmonar solitario fundamentalmente. Un cáncer de pulmón es vamos a hablar fundamentalmente del cáncer broncogénico. El cáncer broncogénico, que es la neoplasia primaria del pulmón, ¿no? Nosotros sabemos que podemos tener a nivel de neoplasias en el pulmón, podemos tener neoplasias benignas, fundamentalmente el amartoma, ¿no? Como la neoplasia benigna más característica, que es una tumoración grasa, o podemos tener neoplasias malignas primarias, broncogénicas, como vamos a ver los cánceres de pulmón clásicos, o podemos tener también lesiones metastásicas. Y en el caso de los nódulos también podemos tener lesiones granulomatosas infecciosas. Entonces es una neoplasia, como decíamos, sin prueba de screening. Sin embargo, tiene una población de riesgo tan asociada. El 90% de los cánceres de pulmón está asociado a tabaco. Entonces el 90%, por lo tanto, aquellos que tienen, ¿no? Se consideran fumadores pesados, que tienen lo que se llama consumo de 30 cajetillas al año aproximadamente o más, son pacientes de alto riesgo que deben ir a evaluación generalmente por imágenes, y la evaluación por imagen más sensible y más específica, pero más como alta sensibilidad, es básicamente la tomografía, ¿no? La tomografía ultrasensible de baja radiación, que hoy en día se hace específicamente para pulmón, para tórax, ¿no? Es de baja intensidad, ¿no? Tiene baja radiación y se puede hacer incluso en forma seriada cada 3 o cada 6 o incluso anualmente. Entonces, generalmente la tomografía va a ser la única prueba de screening, entre comillas, para poblaciones de alto riesgo y específicamente en aquellos que hayan tenido a una imagen pulmonar sospechosa. Como decíamos, el segundo en frecuencia de muerte en general hoy en día en el mundo. En el Perú se considera prácticamente el primero, muy asociado a tabaco, 90%, 95% son células de células pequeñas y no pequeñas, ¿no? O sea, están dentro de este grupo. ¿Cómo es que se clasifica esto? Entonces vamos a tener nosotros típicamente que los cánceres de pulmón o cánceres broncogénicos tienen un grupo que es llamados no células pequeñas o non-small cell, no células pequeñas, y small cell o células pequeñas. Y en este no small cell o no células pequeñas vamos a tener el adenocarcinoma, que es el más frecuente de todos. Vamos a tener el carcinoma de células escamosas, o también llamado epidermoide, que es el más asociado a tabaco. Y tendremos dos más que es de baja incidencia, que es el adenoescamoso, que es una variante, y el de células gigantes, o también llamado, ¿no? Células gigantes, o también llamado típicamente anaplásico.
difícil de poder definir, cuando dicen anaplásico, difícil de poder definir de qué tejido está proviniendo estas neoplasias. Y el small cell o células pequeñas, donde el 90% son células pequeñas solas, el 90%, y un 10% son células pequeñas con componente de células en avena, ¿no? O también llamadas células en montón, ¿no? Células en avena, con una pequeña variante. El adenocarcinoma también, además de este adeno escamoso, tiene una pequeña variante, también llamado, ¿no?, la neoplasia o el cáncer, ¿no?, el bronquiolo alveolar, ¿no? La neoplasia, la neoplasia bronquiolo alveolar, que tiene características muy específicas y que produce mucha secreción bronquial, ¿no? Entonces, esa es otra característica que vamos a ver, bronquiolo alveolar. Entonces, tenemos acá, como decíamos, esta neoplasia, que es lo que hay que descartar, es lo que fundamentalmente. Entonces, son los llamados cánceres broncogénicos, como decíamos, 95%, un 5% pueden ser de otros orígenes, como por ejemplo los tumores carcinoides, ¿no? Los tumores carcinoides también pueden ser los leiomiosarcomas, son neoplasias también primarias del pulmón, que pueden nacer en el pulmón, pero que no pertenecen a este grupo. Entonces, además de eso, los cánceres de pulmón son las neoplasias más asociadas a síndromes paraneoplásicos. Y vamos a tener acá que de ellos el small cell o células pequeñas, o también llamado microcítico, son los que producen mayor cantidad de paraneoplásicos, a excepción, siempre acuérdense, de la hipercalcemia, que la hipercalcemia se asocia a cáncer de células escamosas o epidermoide. De ahí tenemos los tumores benignos, que son de crecimiento típicamente lento y periférico. El amartoma a la cabeza, ¿no? El amartoma a la cabeza, que es clásicamente el más frecuente, de contenido graso y que suele tener calcificaciones, ¿no? Calcificaciones típicamente de características benignas. Y los tumores, los adenomas carcinoides, que generalmente tienden a malignizarse. Pero los tumores carcinoides, los adenomas carcinoides, también son de características benignas al inicio. Y entonces podemos tener un paciente que tenga lo que se llama un nódulo pulmonar, ¿no? No una masa como acá. Acá ya vemos una masa. ¿Cuál es la diferencia? Que el nódulo pulmonar solitario, el típico nódulo pulmonar solitario, es básicamente un nódulo, ¿no?, que es menor o igual a 30 milímetros, que es de bordes bien definidos, generalmente no está relacionado, no se relaciona a telectasias, no tiene relación con ninguna otra alteración a nivel del parénquima pulmonar, y tiene un borde libre, tiene los bordes libres, o sea, significa que hay contenido aéreo que lo rodea. Entonces es un nódulo único, generalmente periférico, menor o igual a 30 milímetros, y puede tener características benignas o malignas. Entonces, generalmente, ¿cuáles son los de menor riesgo, mayor riesgo? Por lo general vamos a ver que podemos tener algunos nódulos pulmonares solitarios. Cuando son menores de 6 milímetros son de muy bajo riesgo, y por lo general, aún teniendo dentro de lo que se considera, ¿no?, la calculadora de riesgo para nódulos pulmonares, aún siendo de riesgo intermedio o alto, no se hace la biopsia porque son lesiones muy pequeñas, 6 milímetros, lesiones muy pequeñas, y se va a hacer seguimiento tomográfico generalmente cada 12 a 18 meses. Mientras que aquellos que están entre 6 y 8 ya tienen, digamos, una posibilidad mucho mayor. En estos generalmente se le hace seguimiento cada 12 meses, ¿no? Cada 12
6 a 12 meses cuando tienen riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Ok? Mientras que vamos a ver aquellos que son de intermedio, aquellos que son mayores de 8 milímetros y que generalmente van a tener otro procedimiento. Entonces, yo tengo un nódulo pulmonar solitario, lesión única, no puede haber dos, lesión única. Tengo un nódulo pulmonar solitario, lesión única, y evaluaré el riesgo. Entonces, acá hay que tener en cuenta cómo se evalúa ese riesgo. Entonces, ese riesgo se evalúa primero por tamaño. Recuerden siempre, ¿no? Riesgo intermedio o alto. Será alto, miren, igual a 2.3, recuerden eso. Y entre 1.5 a 2.2, intermedio. Por lo menos el tamaño les debe guiar, de ser algo que no se deben olvidar. ¿Ok? Entonces, doctor, menos de 1.5 a menos de 1.5 o menor de 15 milímetros será bajo, ¿no? Bajo riesgo. O sea, como tamaño, por lo menos eso me indicará bajo riesgo. Otro factor de alto riesgo es los bordes. Los bordes, cuando son irregulares, espiculados, entonces obviamente van a ser de alto riesgo. Mientras que un borde mixto y un liso bajo e intermedio, ¿no? Pero fundamentalmente acordarse, borde irregular, borde especulado, como se dijo en un examen reciente, considera de alto riesgo, ¿no? Entonces, o por lo menos mixto, intermedio. También hay que tener en cuenta las calcificaciones. Hay unas calcificaciones de características benignas, típicas del amartoma, mixta y de características malignas. Ok. El crecimiento. El crecimiento se supone que cuando es lento o no crece, ¿no? Generalmente el no crecimiento indica benignidad. Entonces, por eso cuando se hace, ¿no? Las tomografías seriadas ante el riesgo, es básicamente para evaluar primero crecimiento y después que haya tenido alguna característica adicional que se agregue, pero generalmente crecimiento. Cuando el crecimiento es muy lento, o sea, el crecimiento no hay modificación en más de 200 días, o el crecimiento, o realmente aparece el nódulo en menos de 20 días, o sea, un paciente que no tenía nada de una radiografía y de pronto aparece a los 2-3 semanas, ¿no? Una imagen, lo más probable es que una imagen de tan corto tiempo, menos de 20 días, corresponda a un granuloma infeccioso. Mientras que más de 200 días, ¿no? Generalmente ya tiene mayor riesgo. Generalmente mayor riesgo va a tener entre 200 y 400 días. Este es el mayor riesgo. Entre 200 y 400 días tendrá mayor riesgo. La edad también es un factor. Recuerden que el mayor de 50 años ya es un factor de alto riesgo, entre 35 y 50, intermedio, menos de 35 bajo. Entonces, esto es fácil de acordarse, ¿no? 50 y 35 como punto de corte. Entonces, vamos a acordarnos el tamaño, la edad, el crecimiento rápido, generalmente no nos van a poner en días, sino crecimiento rápido, bordes espiculados, y el paciente con tabaquismo, que es un paciente todavía activo, más de 10, ¿no? Más de 10 cigarrillos al día, un fumador pesado, alto riesgo, menos de 10 cigarrillos al día, riesgo intermedio. El abandono del tabaco. Cuando yo abandono el tabaco, generalmente quedo libre de cualquier problema a los 15 años que he abandonado de fumar. Generalmente el corte para decir que uno es bajo riesgo es 13 años. Mayor o igual a 13 años. Pero si todavía he abandonado, pero no ha pasado más de 6 años, sigo siendo de alto riesgo. O sea, 6 años, primeros 6 años, mi riesgo todavía no baja. Baja a partir de el 7º año. O sea, entre 7 y 12 ya es intermedio. Obviamente que la exposición a carcinogénicos como asbesto, radón, ¿no? O la hemoptisis ya son factores de muy alto riesgo. Entonces, si yo tengo pacientes, voy a definirlos, ¿no? Un paciente de bajo riesgo, que puede ser por el tamaño pequeño o por la calculadora de riesgo aplicada. Le haré, si es menos de 6 milímetros, generalmente no hago nada ya. Pero, ¿no? Y todo lo debajo, entre estos dos, o sea, incluso por debajo de 8, no hago nada.
Pero por encima de 8, ya de todas maneras, así sea bajo, le hago un seguimiento tomográfico que generalmente va a ser, ¿no? Al inicio, en los que son de muy bajo, 3, 6, 9, generalmente va a ser en forma seriada, ¿no? O puede ser incluso a los 9 y a los 18 meses. Entonces, generalmente se le hace una tomografía, ¿no? Generalmente lo que son de muy pequeño, tamaño muy pequeño a los 12 meses. O sea, entre menor de 8 milímetros a los 12 meses y a los 18 meses. Generalmente para hacer el seguimiento. Y los que son mayores de 8 milímetros se les recomienda a los 6 a los 12 meses. Cuando son mayores de 8 milímetros. Los intermedios, los que tienen riesgo intermedio, se les recomienda ya hacer una tomografía con realce contraste para poder definir si es captador y si hay mayor riesgo de malignidad. Y si esto es positivo, también el PET es una posibilidad, el PET scan, pero generalmente en la tomografía con realce nos incrementa la sospecha. Se puede, generalmente en estos riesgos intermedios, se recomienda la broncoscopía para las lesiones que son centrales, ¿no? Lesiones centrales, y la punción guiada por tomografía, o sea, la típica VIPA, cuando son lesiones periféricas. Mientras que aquellos que tienen alto riesgo se recomienda la biopsia generalmente quirúrgica, excisional, biopsia excisional, la videotoracoscopía o la toracotomía directa ya para el paciente de alto riesgo. Entonces eso es lo que se suele hacer. Recordemos que si nosotros vemos una tomografía y vemos acá el corazón, podemos dividir este paciente prácticamente en 3 áreas, ¿no? Lo vamos a dividir así. Y esto lo hace la máquina en forma automática. Por lo general, esta zona, la zona que está circundante al corazón, se llama la zona iliar, la zona parailiar y periférica. Entonces, por eso es que hablemos a veces, lesiones periféricas tienden a ser, en su nódulo solitario, más benignas. El amartoma clásicamente es periférico, pero también recordar que periférico es el cáncer más frecuente. ¿Cuál es? El adenocarcinoma versus el amartoma, que es la lesión más frecuente benigna, ¿no es cierto? En cambio, en los iliares, la lesión más concurrentemente frecuente será el carcinoma epidermoide o escamoso, que es lo mismo. Son dos maneras de llamarlo. Y parailiar suele ser más las células pequeñas o microcítico o small cell. ¿Ok? Eso no quiere decir que las células pequeñas no pueda ser a veces iliar. O sea, puede ser, pero generalmente es más parailiar. Es una característica siempre a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Entonces tenemos la sospecha, hemos visto cómo evaluamos un nódulo solitario. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estos pacientes? Entonces habíamos dicho que uno de los principales factores de riesgo, el 90%, está asociado a tabaco, cigarrillo específicamente. Recuerden que con el tabaquismo no solamente es el riesgo del tabaco, sino es el cigarrillo específicamente el que tiene el alto riesgo. 90% están asociados, porque el puro, la pipa está más asociado al cáncer del labio, ¿no? Fundamentalmente, y el puro de laringe. Y entonces el cigarrillo generalmente está asociado, este es el que da incremento del riesgo cardiovascular, casi 5 veces incrementa el riesgo cardiovascular. Este tiene un riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerden que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 15% de los fumadores pesados harán EPOC, y obviamente de cáncer de pulmón. Las emisiones de radón también están en relación a riesgo carcinogénico, especialmente de células pequeñas. Mientras que la neumoconiosis, específicamente la asbestosis, tiene un riesgo asociado a epidermoide. Pero también la neumoconiosis
La asbestosis está también en relación a posibilidad de una neoplasia llamada maligna y benigna al inicio a veces, mesotelioma. El fumador pisado también tiene riesgo incrementado como el fumador de cigarrillo. Entonces tenemos un paciente que tenemos una lesión probable. Generalmente la histología nos va a dar la citología, si es que hay derrame pleural, la histología en una biopsia, ¿no? ¿Cuál es la sospecha? Generalmente cuando el paciente tiene, este es nódulo, el diagnóstico por nódulo pulmonar es básicamente hallazgo radiológico. No hay síntomas, el paciente está asintomático. Pero cuando el paciente está asintomático, generalmente la neoplasia está avanzada. Es lo importante del nódulo pulmonar solitario, que acá generalmente el paciente está todavía asintomático y podríamos pescar todavía un estadio 1 o 2 de enfermedad. Entonces un paciente que todavía puede probablemente curarse o tener una mejor sobrevida. Entonces, asintomático, generalmente nódulo pulmonar solitario. Entonces, eso es importante, poder siempre evaluar radiografías y ver cualquier imagen sospechosa. Obviamente que cuando uno ya ve una masa en el pulmón como esta, eso ya es un cáncer netamente avanzado. Eso sí, ya masa, que es más de 30 milímetros, ya eso es una neoplasia sí o sí avanzada. Generalmente cuando hay síntomas también ya la neoplasia está avanzada. Los síntomas más frecuentes son tos, hemoptisis y disnea. Sin embargo, los más característicos son tos, hemoptisis y la baja de peso. Esta es una de las enfermedades que produce mayor caquexia y baja de peso. Incluso la caquexia la produce como síndrome paraneoplásico y se llama síndrome caquéxico, ¿no?, tumoral o síndrome, ¿no?, síndrome caquéxico general, que es básicamente por producción de proteínas que tienden a disminuir el apetito, anorexígenas. Entonces, baja de peso es uno de los más intensas baja de peso que uno puede ver en neoplasias, es justamente en cáncer de pulmón. De la triada clásica, tos, hemoptisis y baja de peso. Pero dicho de paso, de los más frecuentes también está la disnea. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Obviamente este paciente puede tener tos, hemoptisis, como había dicho, pero también puede tener, por ejemplo, puede tener unas manifestaciones paraneoplásicas muy variadas. Puede debutar con metástasis, especialmente el cáncer de células pequeñas, y de ellas la más característica cuando hace las metástasis clásicas a cerebro. Acuérdense que en el cerebro el tumor más frecuente en cerebro es metastásico y el más frecuente de los metastásicos, pulmón. Entonces, típicamente un paciente que ha convulsionado, un paciente con signo de focalización, puede ser una metástasis. O los paraneoplásicos como la hiponatremia clásica, el Cushing, el Lambert-Eaton, o la hipercalcemia que se asocia a epidermoides, ¿no? Entonces, esto también puede ser maneras clínicas de debutar. Incluso el claving, el dedo en palillo de tambor, también es un paraneoplásico. Podemos ver, acuérdense que las tres enfermedades que pueden dar dedos, ¿no?, en palillo de tambor clásicos, entonces son las tres enfermedades que tienen esta característica: bronquiectasia, fibrosis pulmonar y cáncer de pulmón. En el caso del cáncer de pulmón se suele ver, ¿no?, la acropaquia, o sea, lo que es el dedo en palillo de tambor, la acropaquia se suele ver por paraneoplásico. Es el paraneoplásico de óseo más frecuente. Entonces tenemos estas características clínicas en estos pacientes. ¿Cuál es la pregunta clásica en cáncer de pulmón? La primera, una de ellas, nódulo pulmonar solitario, hemos visto algunas características. La otra clásica es generalmente tipificar. La más frecuente es tipificar al paciente, ¿no?, de acuerdo a su histología, qué tipo de cáncer es, ¿no? Entonces, de acuerdo a su clínica, a las características que nos ponen en el texto, debemos tratar de decir, esto puede ser adenocarcinoma, puede ser epidermoide o puede ser células pequeñas. Entonces, vamos a tipificar bien estos tres. Entonces, habíamos dicho claramente, ¿no?, que tenemos estos dos grandes grupos, por decirlo así, ¿no? Células pequeñas, donde está el adenocarcinoma el más frecuente, y el escamoso y epidermoide,
y el no células pequeñas o no microcítico, no small cell, y el células pequeñas o microcítico, donde tenemos básicamente variantes, pero este es básicamente células pequeñas, que es el más paraneoplásico y el peor pronóstico. Entonces vamos a tipificar entre esos dos, ¿ok? Entre esos dos grupos. El primer grupo, el cáncer no microcítico, también llamado non-small cell, o no células pequeñas, o también no microcítico, ¿no? Entonces vamos a tener ahí el más frecuente, el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el más frecuente de todos. Es el menos relacionado a tabaco. ¿Qué cosa es lo que más tipifica un adenocarcinoma? Que sea el más frecuente y que generalmente su nódulo o su masa sea periférica. Al ser periférico va a ser el que comprometa más pleura, es el que más compromete pleura. O sea, cuando habíamos dicho un derrame pleural, ¿se acuerdan? De los tipos neoplásicos, el más frecuente era pulmón y de ellos adenocarcinoma. También es el más frecuentemente asociado a mujeres no fumadoras. Entonces, típicamente, ¿no? Es más asociado tiene algunos factores genéticos importantes ahí. El más frecuente en mujeres no fumadoras, es el menos relacionado a tabaco, es el más frecuente de todos los cánceres primarios de pulmón en general, y tiene una variante que habíamos dicho, bronquiolo alveolar, que es una variante que no produce masa, que no produce tumor, produce generalmente un infiltrado intersticio alveolar bilateral, generalmente hace un infiltrado alveolar en las bases bilateral, o sea, tiende a ser difuso, no hay masa, por lo general es disneizante porque suele producir exceso de secreción mucosa, es una secreción mucosa incrementada, abundante, en gran cantidad, ¿no? Típicamente mucosa clara, que suele el paciente ahogarlo en sus secreciones. Esa es la característica, y a veces está en tratamiento antibiótico, etcétera, porque tienen infiltrados alveolares que dan la impresión inicial de ser un proceso bronconeumónico. Esta es la variante bronquiolo alveolar, que es de mal pronóstico, que nunca es quirúrgico porque no hay masa que se pueda operar y que suele ser bilateral, ¿ok? Esa es la variante. De ahí tenemos el más caracterizado de todos, porque este es el que fue inicialmente y hace muchos, más de 30 años, todavía era el número 1. Hoy en día es el número 2, el que sigue el adenocarcinoma. El epiermoide escamoso es el más relacionado a ¿qué? El más relacionado a tabaco. Este es el que viene típicamente de la metaplasia que hace el tejido, ¿no? El epitelio bronquial, o sea, el pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que por la anoxia del tabaco se convierte generalmente hace una meta y se convierte en un poliestratificado, generalmente de tipo epiermoide escamoso, ¿no? Entonces, por eso es que hace esa metaplasia. Entonces, este epiermoide o escamoso es típicamente central. ¿Qué significa eso? Habíamos hecho el dibujito. Típicamente tiende a estar en el ilio. Es lo más frecuente estar en el ilio, es iliar, lo más característico, como vimos en la imagen, ¿no? La que teníamos ahí, ¿no? Este es un típico, ¿no? Una típica masa iliar, lo más probable es que es un epiermoide escamoso. Es el más frecuente en varones, tiene mejor pronóstico, y a pesar de que siempre el microcítico va a ser el número 1 en paraneoplásicos, en realidad todos los cánceres de pulmón se asocian a paraneoplásicos, y en el caso del epiermoide, este tiende a ser el que más produce hipercalcemia paraneoplásica. ¿Cómo es una hipercalcemia paraneoplásica? Recuerden que los paraneoplásicos es una actividad biológica debido a la producción de una proteína con actividad justamente biológica. Entonces, en este caso, este tumor va a comenzar a producir una paratormona PR o PH, se llama, ¿no? Una paratormona PR, una paratormona like, digámoslo así, que es una proteína, no viene a ser una PTH real, sino es una proteína con características de PTH, pero con actividad de PTH. Y entonces esto va a producir, no produce un hiperpara real, sino lo que va a producir es un paraneoplásico
porque va a generar una severa hipercalcemia. Generalmente la causa más frecuente de hipercalcemia severa, o sea, mayor de 14. ¿Y el paciente cómo se va a presentar? Entonces le va a sumar a la clínica. Entonces tengan en cuenta, este epidermoide va a ser generalmente un paciente que la historia diga que tiene mucha sed, poliuria, recuerden que es la poliuria, polidipsia al inicio. El paciente con hipercalcemia comienza a deshidratarse, hace falla renal aguda, trastorno sensorio. Entonces eso es la característica, ¿ok? Una hipercalcemia severa en un paciente que probablemente tenga una masa iliar. Si tiene masa iliar, ya. Ese es un epidermoide clásico que está haciendo su hipercalcemia, que es una forma más frecuente de debut de estos pacientes. Además, el epidermoide tiene otra característica. O sea, el epidermoide nosotros sabemos que crece en el ilio, pero del ilio puede crecer hacia el bronquio superior y crecer como si fuera un árbol y ir hacia el ápice. Imaginemos que este es el derecho, así, ¿no? Y creció acá y va a ir al ápice y va a formar una masa en el vértice o en el ápice. Claro, si hacemos la reconstrucción, ¿no? Sagital o coronal, vamos a ver que ese tumor en realidad inicia en el ilio, pero crece y hace una masa en el ápice. Y entonces ese tumor va a producir una tríada clásica. ¿Cuál es la tríada clásica? Va a producir un tumor apical asociado a síndrome de Horner y asociado a compromiso del plexo braquial. Entonces el tumor de Pancoast, así se llama, ¿no? Es un tumor apical o epidermoide, ¿no? Generalmente de origen de cáncer escamoso o epidermoide, que puede producir un síndrome Klaus-Bernard Horner clásico con miosis, tosis y oftalmo muy intenso, ¿no? Y con compromiso compresivo del plexo braquial. Entonces eso es lo que va a ocurrir los tumores de Pancoast. Entonces es un tumor, es una forma de presentación muy característica y es una forma clínica de cáncer también de pulmón. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Además de eso, habíamos dicho que tenemos otros dos, que es el adeno escamoso, ¿no? El adeno escamoso, que es una variante, y células gigantes, que son o anaplásico, que tienen características básicamente de epidermoide. Mientras que vamos a tener acá el otro gran grupo, porque acá es el 85 hasta el 90% los no células pequeñas, mientras que los microcíticos células pequeñas son entre un 10 a 15%. Y entonces tendremos células pequeñas, que es característicamente también central, pero más pariliar, pero su gran característica de estas células pequeñas es que suelen debutar, ¿no?, rápidamente metastásicos, son de mal pronóstico, de tipo central, pero más parailiar. Tiene más tendencia a ser parailiar, ¿no?, de tipo central, metastásico característico. Acuérdense cuál es la metástasis más frecuente de pulmón, es hueso primero. Y una metástasis muy característica es justamente cerebro. Entonces vamos a ver características de metástasis muy frecuentes y paraneoplásicos. Todos los paraneoplásicos son más frecuentes asociados a microcíticos, excepto la hipercalcemia paraneoplásica. Y acá el más frecuente, en realidad más que llamar un CIJAT, es una hiponatremia paraneoplásica, que va a dar un síndrome tipo CIJAT. O sea, ¿por qué? Porque va a producir una proteína con actividad de vasopresina, ¿ok? Entonces eso es lo que va a suceder en este tumor. Es de muy mal pronóstico, es el clásico, el de peor pronóstico, porque se suele diagnosticar ya avanzado o incluso metastásico, ¿ok? Y por lo tanto suele ser no quirúrgico, también es otra característica, porque no suele llegar a la cirugía, suele estar por encima, generalmente 3A, 3B, que es ya estadios no quirúrgicos. No 3A a veces puede ser, pero 3B, definitivamente estadio 3, digámoslo así, es no quirúrgico. Su variante básicamente es el 10% que puede tener células en avena, que es lo que se llama, ¿no?, el patrón mixto no puro. Entonces es mal pronóstico y microcítico. El síndrome de vena cava superior no es un síndrome, no es como el Pancoast, que es siempre asociado a cáncer. El síndrome de vena cava superior es una compresión
del drenaje de la vena cava superior. ¿Okay? Esa compresión, lado derecho del drenaje, puede ser por varios motivos. El más frecuente, el número 1, va a ser lo que causa justamente el cáncer broncogénico. O sea, el cáncer broncogénico, cáncer de pulmón primario. Okay. Pero de ellos, el más frecuente va a ser microcítico. Generalmente este cáncer que produce el síndrome de vena cava superior, o sea, es un cáncer broncogénico, pero si la pregunta es más específica, ¿qué tipo histológico es el más frecuente? Será el células pequeñas, small cell o microcítico. ¿Y qué va a producir? Al comprimir el drenaje, sea la primera causa por broncogénico, segunda causa linfoma, de ahí granulomas tuberculosos, por ejemplo, al comprimir va a producir típicamente que un paciente tenga, ¿no?, una disnea, ¿no? Va a tener disnea, va a tener dificultad para tragar, el paciente va a tener edema, ¿no?, en rostro, en cuello, ingurgitación, sufusión, que es la característica. Entonces va a ser un paciente con incluso disnea, ¿no?, con disfagia, con edema, generalmente un edema en rostro, edema a veces llamado en esclavina, ¿no?, con sufusión, como si el paciente estuviera pletórico ¿no?, y tuviera que respirar soplando. Esa es la característica del síndrome de vena cava superior, que cuando produce mucha disnea y es agudo el cuadro, puede ser una emergencia radioterapéutica, puede requerir radioterapia de urgencia. Entonces esas son las características clásicas de los tipos histológicos. Siempre recuerden: periférico, adenocarcinoma; más frecuente, adenocarcinoma; variante bronquiolo-alveolar que disneiza, adenocarcinoma; en mujeres más frecuente, adenocarcinoma. ¿Ok? Entonces ahí es a veces asociado a unas variantes. Y el epidermoide escamoso es más asociado a tabaco. El epidermoide escamoso es el típico central, ilio, y puede producir hipercalcemia y es el que más produce pancos. El microcítico es el típico metastásico desde el inicio, mal pronóstico, de tipo iliar, de tipo central, parailiar, más frecuente, y el que produce muchos paraneoplásicos, Cushing, por ejemplo, Cushing paraneoplásico, Lambert-Eaton, y el más frecuente, hiponatremia paraneoplásica o CIHAT. Okay. Entonces vamos hacia el tratamiento. En el tratamiento hay hoy en día variantes, pero vamos a lo que es más básico. O sea, lo más básico es esto: el estadio 1, los estadios TNM clásicos, ¿no? Entonces tenemos los estadios de tamaño de tumor. Generalmente el estadio 1 es un tamaño de tumor que va hasta 3 centímetros, o sea, menor o igual a 3 centímetros. Generalmente menor de 3 centímetros. Generalmente el 2 va entre 3 a 5 centímetros, ¿no? Generalmente va entre 3 a 5 centímetros. El 3 ya es generalmente mayor a 5 centímetros, y este ya es enfermedad recurrente o enfermedad metastásica, el 4. Entonces tenemos en eso en tamaño, ¿no? El estadio 1 generalmente es un T1, puede ser un T1 o T2 por el tamaño, N0, y tiene que tener M, ¿no?, N0, M0. Y este estadio 1 es el único que no requiere más que cirugía. Es típicamente quirúrgico. Estadio 1, solo quirúrgico. ¿Cuándo no sería quirúrgico? Cuando el tumor esté en la carina. Entonces, cuando el tumor es inoperable, entonces ahí sí va a necesitar radioterapia. Solamente radioterapia puede salvarlo. Aunque hoy en día hay cirugías, ¿no?, muy avanzadas que pueden reemplazar la carina, pero eso es usualmente un tumor que crece en carina, no va a ser operable, y a pesar de que es un estadio 1. El estadio 2, ¿no?, el tumor más grande, ¿no?, o que tenga ya compromiso nodular, va a ser quirúrgico primero y de ahí quimio adyuvante. Recuerden que la quimioterapia adyuvante significa post cirugía, y neoadyuvancia es cuando se le da antes de la cirugía. O sea, cuando hay cánceres que se le puede dar la quimioterapia antes y después, cuando responde al tratamiento, se le va a la cirugía. Ejemplo clásico en mama avanzado, ¿no? Ejemplo clásico en ovario,
¿no? Entonces, incluso colon. Entonces se hace este tipo de neoadyuvancia. En el caso de acá, el estadio 2 es quirúrgico y la típica adyuvante, o sea, la quimioterapia postquirúrgica. Ya a partir del 3 ya no es quirúrgico, entonces a partir del 3 ya no es quirúrgico, aunque algunos en el 3A podría tener respuesta, pero generalmente es no quirúrgico. Los estadios 3 ya no son quirúrgicos y acá viene la típica combinación de quimio-radio. Generalmente hay que evaluar la posibilidad de que ya tempranamente se puede utilizar el pembrolizumab, que es el monoclonal que tiene mucha actividad sobre el PDL1, cuando el paciente tiene alta actividad de PDL1. Entonces, hoy en día hay que ver la actividad de PDL1, ¿ok? Si la actividad de PDL1 es mayor de 50% en las células tumorales, entonces se recomienda iniciar desde el principio, en cualquiera de las circunstancias, con pembrolizumab. Entonces hay que ver todas esas circunstancias. Entonces acá quimio, radio y ya inmediatamente evaluar, ¿no? Aunque el PDL1 debería ser evaluado en todos los casos, ¿eh? En todos los casos se recomienda. Y entonces quimio, radio. ¿Cuál será el estadio 4? El paciente que tiene metástasis o enfermedad recurrente. El paciente que tiene metástasis a distancia, ¿no? Entonces cerebral, sea ósea, etcétera. O que ya tiene enfermedad recurrente, se considera estadio 4, obviamente no es quirúrgico y generalmente va a quimio intensa y la terapia con pembrolizumab, que es de rescate, incluso cuando tiene todavía bajo, menos de 50. Acá sí todavía se le puede dar con menos de 50, pero esto ya es de rescate cuando la quimio fracasa. Entonces ahí se le da terapia target o terapia inmune, ¿no? Inmunológica. Aquí hay un esquema, por ejemplo, solamente para que ustedes vean cómo actualmente se está proponiendo y es parcialmente aceptada por FDA la evaluación de PDL1 con la expresión, ¿no? En la expresión de el ligando de muerte celular, ¿no? Tipo 1, la expresión fundamentalmente, si es mayor igual a 50%, sí, entonces, y no tiene metástasis, no tiene enfermedad visceral, ¿no? Progresiva, entonces el paciente va a pembrolizumab. Ojo que esto justo está en azul porque todavía es tratamiento en el borde de lo que se llama, ¿no? el inicio, o sea, todavía no está 100% aceptado, pero es una posibilidad iniciar el pembrolizumab desde un principio, ¿no? Incluso asociado a la quimioterapia de inicio. ¿Qué es lo que es característico? Lo que tenemos que acordarnos siempre, que generalmente los pacientes ya avanzados todavía tienen una posibilidad, porque recuerden que la sobrevida del estadio 4 en este cáncer a 5 años era 0%. Hoy en día con la terapia inmune, con el pembrolizumab, que fue un hito en la medicina en el año 2016, se los voy a subir el artículo, estos pacientes hoy en día llegan a sobrevidas de 40% a 5 años con el tratamiento inmunol, ¿no? Entonces eso ha mejorado tremendamente la sobrevida del cáncer de pulmón. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar en esta enfermedad. Es todo.